también a la vez un poco específico, que es lo que tiene que ver con la anatomía y fisiología articular, que de hecho lo han venido hablando en el resto de la clase, con el doctor Edward seguramente hablaron también de eso ahorita que hablaron de toda la parte de sinovial, ¿cierto? Hablaron de la articulación. ¿Qué queremos hacer o cuál es el objetivo de la sesión? Son dos objetivos, digamos, cuáles son los resultados que esperamos. Uno, que usted reafirme el concepto de la clasificación de las articulaciones, que sí, lo vimos allá en el primer semestre, al final, pero en ese momento usted no lo aplicaba. En ese momento usted lo veía así, nombre, de qué clase, qué género, y más o menos, y menos que más. Algunos todavía no lo tienen tan claro, entonces vamos a reafirmar primero ese concepto, porque es fundamental en ese componente de la parte articular, el miembro inferior, en el que ustedes ya vieron en el miembro superior. ¿Listo? Además, vamos a enfocarnos un poco en esa articulación sinovial, no solamente por el caso de la semana, sino que son las articulaciones que más se afectan en la vida cotidiana. ¿Por qué? Pues porque precisamente son las que tienen más movimientos. Y vamos a hacer un especial énfasis en las articulaciones que corresponden a esta semana, que son la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Generalmente las decimos, bueno, este es el nombre, esta es la clase y este es el género, y hasta ahí les llega en la parte articular. Pero no se habla un poquito más allá de cómo está conformada, qué características tiene, qué grados de movimiento. El objetivo es entrar un poquito más. ¿Por qué? Precisamente porque usted se ha dado cuenta en el transcurso de la semana que estas dos articulaciones pues son muy propensas a lesionarse, a tener lesiones. ¿Sí? Y algunos tienen su abuelitos, probablemente ya tengan algo de artrosis de la cadera, algunos de pronto le hicieron reemplazo de cadera, algunos de pronto le hicieron reemplazo de rodilla, son condiciones bastante frecuentes en nuestro medio. Casi nunca hablamos de reemplazos de hombro, de codo, ¿cierto? Entonces se escuchan reemplazos de cadera y reemplazos de rodilla. Por eso esas dos articulaciones vamos a entrar un poquito más en detalle. Y no se sobrepone con la parte anatómica. Mañana la doctora Alejandra les va a hablar, obviamente, bueno, pasado mañana con ustedes, les va a hablar, ¿cierto? De la anatomía del resto de cosas. De la anquiología, de los nervios, de las estructuras que están allí. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, como el primer objetivo es afirmar el concepto, pues eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿No? Recordemos, por allá, en el fondo del hipocampo, usted tiene esta clasificación. Y se acuerda que en ese momento hablamos que las clasificaciones son, o las puede intercambiar de manera sencilla, es decir, usted puede hablar de sinartrosis o fibrosas, de artrosis o cartilaginosas, o de artrosis o sinoviales. ¿Por qué hay dos clasificaciones? Simplemente por la forma como la están clasificando. La que ustedes tienen en la parte izquierda, pues ustedes en la pantalla, la que dice por, pues está clasificada básicamente por movimiento. ¿Qué le está diciendo? Que tanto se mueve o no esa articulación que usted está definiendo. ¿No? La otra lo clasifica por el tejido. ¿Sí? El consejo que yo les doy en ese momento y se lo sigo dando es que usted se aprenda una u la otra. Procuren no mezclarlas. A veces pasa que las mezclan y terminan ahí con la cabeza como que no la tienen tan clara qué es lo que está pasando. Si se aprende las dos, está perfecto, está muy bien. Sobre todo si quiere ser ortopedista para en el futuro. Si no, con una que se aprenda está perfecto. Y esta es la clasificación. Cuando le pregunté cuál es la clase de la articulación, usted debe responder ya sea por movimiento o ya sea por tejido. Esa es su respuesta. No esperamos sino una palabra, nada más. ¿Cierto? No esperamos más que eso. Entonces, por movimiento que tenemos, sin artrosis, quiere decir que no se mueve. No hay movimiento. Cero movimiento. No hay. Ejemplos. En el cráneo, ¿algún otro? Las gonfosis, sí, muy bien, las gonfosis. Bien. ¿Qué son las de los dientes? ¿Qué otras? Las quiniles, exactamente. Estamos hablando de géneros, pero la articulación como tal se llama la esfenofomediana. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuál es? Hay un pequeño grado de movimiento. A veces es difícil decir que es pequeño y que es grande. Entonces ahí un poquito uno se va y sí se ayuda un poquito de la otra clasificación. Entonces dicen, no, es que esas son cartilaginosas. O sea que les digo que las una es cartílago. Estamos hablando ahorita con la doctora Marínez. Se confusión allí. Y es que una cosa es el cartílago que recubre el hueso en sus superficies articulares, que es cartílago de qué tipo? Hialino. Y otra cosa es el cartílago de la articulación cartilaginosa, que es un cartílago de qué tipo? Fibrocartílago. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una es el que protege, porque claro, si yo tengo un movimiento como la vamos a ver ahorita, pues necesito un cartílago que proteja ese hueso, ¿no? Y ese cartílago sí es hialino. Y esa es característica
o afectan la articulación. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa con ese cartílago hialino? ¿Qué dificultad va a tener? ¿Intercambio o no es intercambio? No, no tiene un proceso de intercambio. También que si se desgasó, le puede comer embrión de pato, placenta de lo que quiera, pero ahí no está reemplazando el cartílago. Puede que tenga otra funcionalidad sobre otra cosa, puede ser, pero sobre el cartílago per se, o sea, no está haciendo absolutamente nada. Entonces, es importante que tengan muy clara esa diferencia. Entonces, el cartilaginosa es porque hay un cartílago, fibrocartílago, que está uniendo a las dos articulaciones. Más claro, pues para ustedes, la columna vertebral, ustedes de hecho lo ven, el cartílago allí, en la sínfisis del pubis, que también lo observa aquí, y aquí en la cifoesternal, que también se puede observar ese cartílago. Son sencillos. Sin embargo, las más importantes, que pongan en asterisco en su cuadernito, el 99% de las que van a preguntar son sinoviales. De hecho, porque el 95% de las articulaciones del miembro inferior son sinoviales, ¿no? Entonces, esas son las que vamos a hacer en especial énfasis, especial interés en esas articulaciones, en las articulaciones sinoviales. Y vamos a entrar un poquito, aunque ya lo han hablado seguramente con el doctor Edward, pues qué significa que esa articulación, o qué es lo que estamos diciendo. Lo primero que viene a su cabeza es decir que es una articulación con amplio movimiento. Mejor dicho, que se mueve. Que cuando el término amplio de pronto le queda confuso. Esto es una articulación sinovial, no tiene que ser un movimiento exagerado. Ahí tenemos una articulación sinovial. ¿Listo? Simplemente son articulaciones que se mueven todo el tiempo. Y por esa razón, entonces, tienen unas características propias. Entonces, ahí vemos, entonces, en el esquema, que podemos decir que más o menos cumple entre 5 y 6 características propias de las sinoviales. ¿La primera cuál es? La primera característica, ya la nombramos ahorita, de hecho. Las superficies que están en contacto están recubiertas por cartílago de qué tipo? Hialine, primera característica, ¿no? Segunda característica, si usted observa la imagen, se da cuenta que en ese espacio es un espacio hueco de las dos articulaciones, o hay algo en ese espacio. Hay líquido, y ese líquido se llama líquido sinovial. Bien, ¿no? Entonces tiene algo que se llama líquido sinovial. ¿Qué características tiene ese líquido? ¿Cómo es? Un líquido viscoso. Muy bien, exactamente, como el líquido de qué? El aceite de carro, tal cual, ¿no? Porque su función es ¿qué? Pues aceitar ese movimiento. Entonces el líquido no puede ser agua, o el agua normal, ¿sí? Sino es un líquido ligeramente aceitoso, ligeramente oleoso. ¿Okay? Está envuelto para que tengamos una membrana sinovial, que de hecho es la encargada pues, de producir ese líquido. Tenemos tres características que no tienen sino las sinoviales. ¿Son? Además de estas características generales, podemos decir dos características puntuales también. Van a estar muy bien irrigadas. Vamos a mirar un poco la irrigación de cada una de estas dos articulaciones que nos vamos a enfocar. Y también van a estar muy bien inervadas. Van a tener unos nervios específicos que llegan hacia ellas para darles función. ¿Función de qué será? Porque van a estar bien inervadas. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para darle sensibilidad, para que si hay una molestia, pues produzcan ¿qué? Dolor. El primer síntoma del paciente con problema articular. Dolor. Dolor, y como los que ya hicieron práctica médica, pues ya ven que en cadera pues vamos a tener diferentes tipos de dolor de diferentes articulaciones. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Vamos que hasta ahí no he dicho nada nuevo, ¿cierto? Dentro de las sinoviales, ustedes saben que ¿cuántos géneros hay? ¿Se acuerdan? 6 géneros, hay 6 géneros de articulación. Entonces ahí aparece la trocoide, la pivote, el pivote, la troclear, la condilia. ¿De qué depende? Pues de cómo son las superficies, pero no solamente de eso. Por ejemplo, una tróclea. ¿Qué hace una tróclea? Pues una bisagra. ¿Has visto una bisagra en una puerta? ¿Sí? ¿La has visto? Unas bisagras. ¿Qué hacen esas bisagras? Obviamente el movimiento de la puerta, ¿cierto? En varios sentidos, no solo varios, pues, bueno, la puerta de arriba, mejor puerta de arriba, ¿no? Depende, entonces no, solamente permite el movimiento en un sentido. En nuestro cuerpo, ¿cuál es el sentido? Igual lo están haciendo. De flexión y extensión. ¿Sabe cuántos grados de libertad tiene? 1. Los grados de libertad se refiere a los planos en los cuales se puede mover. Eso solamente se puede mover en un plano. Diferente, por ejemplo, a una artrosis o esférica. Con la articulación de la cadera del hombro. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 3. Se puede mover en los 3 ejes, sagittal, frontal y axial. ¿No? A eso se refiere a los grados de libertad. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, reafirmando nuevamente el concepto, pues estas son las articulaciones presentes
Va un poquito más lento el conmutador, pero ya casi, ya casi. Estas son las articulaciones presentes en el miembro inferior. Como les digo, el 95% son de clase sinovial. Pero cada uno tiene su género diferente. Entonces, ¿qué tiene que contestar usted en una articulación? Lo primero es el nombre. ¿A qué se refiere el nombre? Pues a los huesos que una generalmente la mayoría de las ocasiones, ¿no? Algunas tienen nombres alternativos dependiendo de algunas características propias. La clase, y la dimos, puede ser tres posibilidades. Y el género depende de la clase. Si es sinovial, pues hay unos géneros. Si es otro tipo, pues hay otros géneros. Por eso es tan importante que usted sepa la clase y el género, porque si no, no entiende que entre cada clase hay un género. ¿Sí? Aquí entonces tenemos como primera articulación, y la hemos visto en la práctica médica, allá arriba, la articulación sacroiliaca. ¿Sí? Y de hecho, recuerden que es la única que tiene doble clasificación, o sea, se clasifica como dos articulaciones diferentes, es una diálisis, pero también es una anfiartrosis, ¿no? Tenemos la subfemoral, que ya ahorita vamos a entrar un poquito en detalle con ella. Tenemos allá abajo en la rodilla, ¿cuántas articulaciones? Mira la rodilla, ¿cuántas articulaciones habrá allí? Yo le diría hasta tres. Entonces, mira, ¿qué es entre quién? Entre el fémur y la tibia. Eso se llama femorotibial, ¿no? Pero hay otra, entre el huesito que está ahí solito, la rótula y quién? Y el fémur, se llama la patelo-femoral. Y hay otra que no está ahí metida, no está parte como tal, pero está ahí cerquita, que es entre quién? La tibia y el peroneo. Se llama tibioperonea, pero como usted ve ahí dos, pues se llama tibioperonea próxima. ¿Listo? Las tres son sinoviales. Ya vamos a mirarlas con más detalle en cuanto al género de cada una de esas tres. ¿Listo? Y seguimos hacia abajo, pues hay una tibioperonea distal, ¿cierto? Después viene una, ¿con qué huesos se articulan los tibia y el peroné allá abajo? ¿Qué huesito es ese? Con el extracto, ¿cómo se llama la articulación? Así. Se llama tibio peroneo astragalina. Que la anatomía nos gustan los nombres larguitos, así con varias cosas. También la pueden encontrar, el que no le gustan los nombres largos, la pueden encontrar como talo cruzado. Está diciendo entre el talón y la parte del tobillo. Son pero tibio peroneo astragalina más bonito. Hay articulaciones entre los huesos del qué, miren, son huesos, los huesos del tarso, las tarso-metacarpianas y las metacarpofalanges. Metatarso-falanges. Entonces, todas son articulaciones presentes. ¿Cuál será la única que no es sinovial? Dije que 95% de la sinovial. ¿Cuál creen ustedes de ahí que no es sinovial? ¿A quién le pega el perrito? ¿Cuál? ¿Cuál de la? ¿Pero cuál? Ya tiene dos. La tibia del anterior proximal y tenemos distal. ¿Serán iguales? No, la proximal es sinovial. Pero por puro descarte, entonces es la distal. ¿Listo? La tibioperonea distal no es una articulación sinovial, es una articulación de tipo sin artrosis. Esto no se mueve. Entre tibia y peroné no hay movimiento, porque la articulación es con quién? Con el astragal. Pero tibia y peroné se quedan. Entonces es una sí, sin artrosis, y el género es una sindesmosis, porque hay una membrana enterosis, que parece capitado, ¿sí? Pero una membrana enterosis entre la tibia y el peroné, ¿no? De hecho, los ortopedistas le llaman la sindesmosis tibio-peronea, le dan de una vez el nombre del género como tal de la articulación. Y tiene una característica importante y es dar la estabilidad hacia el tobillo. Cuando falta esa articulación, o cuando se fractura el peroné es el problema, que usted afecta la articulación del tobillo. Eso lo iremos viendo en la segunda parte, que nos enfocamos. De hecho, la lesión probablemente será una lesión de tobillo. Entonces, ahí estaremos en detalle a mirar esa articulación. ¿Listo? Muy bien. Vamos por aquí. Por acá. Muy bien. Entonces, como les decía, nos interesa enfocarnos en esas dos que tienen que ver con el caso de la semana. Más la segunda que la primera. Entonces, tenemos esta que se llama la coxofemoral. Ese es el nombre. Articulación coxofemoral. Que si le puede decir articulación de la cadera, sí, no está mal, ¿no? Porque son los huesos que se forman o se fusionan ahí en la cadera. Pero el nombre, digamos, técnico y preciso anatómicamente se llama coxofemoral. ¿Cuál sería la clase? Sinovial, ya. Hay tanta vuelta en su cabeza. La clase sinovial. Aquello lo quiere decir diartrosis. Está bien. Es diartrosis, pero una de las dos. ¿Cuál es el género? No.
Es una enartrosis o esférica. Hay un libro para ahí que decía en bola, no sé por qué es la más fácil, pero existe el nombre, ¿cómo le inventé el nombre? Lo que le está diciendo finalmente, o lo que le está tratando de entender a ustedes, es que esa articulación tiene una esfera que se integra con una superficie que se acopla a esa esfera. La superficie se llama la superficie de la que se acopla, el acetábulo, y la otra parte pues es la cabeza de ¿no? Y lo que estamos viendo en el cuadrito son las estructuras que hacen parte de esa articulación. Y la primera que tienen allí, la primera que aparece en el cuadrito, que es, si quieren aprender ahí está muy sencillo, es la cápsula articular. ¿Y cómo es esa cápsula? Es tal cual como en el dibujo, todos los dibujos ahí son de esa bota. Si lo quieren tener de referencia, es esa cápsula, ese tejido que usted ve allí, esa bolsita que está recubriendo precisamente a quién, pues a la articulación, ¿no? Y ya sabemos, y ya hemos dicho que está soportado, que contiene en su interior líquido sinovial. Esa es la función principal de esa cápsula. Y además, cápsulas como el glúteo mayor, por ejemplo, que ayuda a la protección de esa cápsula. Entonces son importantes no solamente el movimiento, sino también las únicas estructuras que están allí. Hemos ido como desde el fondo y vamos a ir poniéndole cositas a la articulación. Entonces, lo que vemos allí es ya la superficie, cuando les cambie ahí la presentación, es ya la superficie articular. O sea, ese acetábulo que ustedes estaban nombrándome allí. Y se acuerdan, ese acetábulo lo dividíamos en dos partes. ¿Alguien se acuerda cuáles son las partes? La carilla, que es la parte muy bien, sí, muy bien. Y la fosa acetábula, que es la parte allá al fondo, ¿sí? Donde va a insertarse la cabeza, pero esta carilla, pero esta carilla le sirve para hacer vacío y generar vacío y que eso quede literalmente pegado a la articulación. O sea, eso no se va a despegar con facilidad, va a estar casi que succionado y metido uno entre el otro. Y eso hace que sea una articulación bastante fuerte, ¿no? Bien. Si avanzamos un poco más, vemos que además de eso, tenemos una serie de ligamentos, que no son una cápsula, sino son ligamentos externos. ¿Y cuál será su función? ¿Cuántos ligamentos alcanzan a ver allí? Al menos los primeros que vemos allí. O sea, tenemos tres que refuerzan, que son esos tres. El femoral, el isquiofemoral, ¿cierto? Y el pubofemoral. ¿Será muy difícil? Entonces, el coxal ya se lo saben. El coxal tiene dos partes, el ilion, el isquio y el pubis. Viene una de cada partecito. Una iliofemoral que viene del ilion, una pubofemoral que viene del pubis y una isquiofemoral que viene del isquio. ¿Qué es su función? ¿Cuál es la función de eso? ¿Por qué existen? ¿Por qué no los pusieron ahí? En esa articulación específicamente. ¿Cuál es su función? Más o menos dice, pero ¿cuál es la función? Es, de alguna manera, limitar esos movimientos. Vamos a ver que esta articulación tiene unos grados de movimientos específicos. No quiere decir que todos tengamos esos grados, porque hay gente que pueda tener hiperlaxitud. O si usted tiene artrosis, pues va a tener obviamente menos grados de movimiento. Estamos hablando de unos grados de movimiento de la normalidad en una campana de Gauss, pues. ¿Sí? Pero hay gente que tiene hiperlaxitud ligamentaria de esos ligamentos, y precisamente entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente permite una mayor amplitud. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que se salga la articulación, que se luxe la articulación. Puede que no pase, puede ser que no pase, porque los músculos eviten que pase. Pero la función de los ligamentos es dejarla hasta cierto punto para que no se luxe y no se salga de la articulación. ¿Listo? Por eso es importante esos ligamentos. Ahí tenemos el iliofemoral. En la imagen están viendo ahí el iliofemoral. Allí. Ahí le ponen como, inclusive vemos el ilio y el pubofemoral allí. Muy pegaditos, pero miren la forma de donde salen. Es importante que ustedes tengan claro cuál es el ilion, cuál es el isquio y cuál es el pubis. Recuerden que es ilion con I. Porque si le pone ilion con E, ¿dónde estaría saliendo eso? Del intestino delgado. O sea, un poquito mal el paciente si le está dando, digamos, ¿cierto? Pero a veces nos pasa. Son lapsus a veces que nos pasan en la vida real. Y aquí vemos el otro, el que no veíamos por la cara anterior, ¿qué pasó? Sí. El isquiofemoral, sí, es el que lo vemos mucho menor de la cara posterior. De la superficie del isquio, sobre todo esa tuberosidad.
Entonces, función de ese ligamento es limitar un poco ese movimiento de esa función. Pero ahora están muy bien irrigados, muy bien inervados estos ligamentos. Y eso también le cobra importancia dentro del proceso. ¿So? Muy bien. Continuamos por acá. Y también tenemos un ligamento que es el ligamento de la cabeza del fémur, que usted si mira la cabeza del fémur, nota allí que sale ahí con una pequeña, si ya se empiezan a estudiar osteología, se dan cuenta que hay una fobia en la cabeza del fémur, precisamente para ese ligamento que se llama el ligamento de la cabeza, el ligamento redondo, perdón, de la cabeza del fémur. Parece muy importante, vamos a mirar otra vez en la irrigación, porque tiene alguna implicancia clínica en lo que puede llegar a pasar aquí con la articulación. ¿Son? Y ahí también, bueno, el otro ligamento que les describí, no se los mostré ahorita ya, es el ligamento acetabular transverso, que es simplemente un tejido que está allí en la fosa acetabular, en el fondo de la acetabula, ahí como reforzando la articulación. Digamos que de la funcionalidad sería el menos funcional. Ahora que si nos vamos a poner en anfiteatro y le vamos a preguntar si es el isquiofemoral, no es el objetivo. ¿No? Pero de hecho, de mañana vamos a empezar la disección. Entonces, probablemente no creo que lleguemos a los ligamentos para que le pongamos. Después les llegamos, se lo preguntamos pronto. ¿Sí? Pronto. O sea que sobre todo estos días, por favor, traigan su equipo de disección. Ya saben que al menos uno por grupo más o menos de trabajo. Entonces, como les decía, muchachos, ahí tenemos unos grados de movimiento normales, fisiológicos y funcionales. Se los digo porque se los recalco porque pues algunos de ustedes pueden tener más, ¿sí? Pueden tener algo de hiperlaxitud. No quiere decir que tenga una patología, no necesariamente. Me preocuparía más en la edad de ustedes que lo tuvieran limitado. Una limitación funcional. Y yo les digo, vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué está limitado ese movimiento? En la primera imagen vemos qué movimiento son esos dos. Aquí dice 130 grados, ¿qué es? Flexión. Muy bien. Flexión de 130 grados. 130 grados. Ahora, esa es la más difícil. ¿Qué músculo hace ese movimiento? Cuádriceps, específicamente el recto femoral, podría ayudar bien. ¿Qué otro? El psoas ilíaco también. Muy bien. Digamos que son dos más grandes y representativos en cuanto a ese movimiento. Pero también podemos hacer extensión, como ustedes lo ven en la imagen, ¿cierto? Pero esa extensión es igual que la flexión. No miren una diferencia en grados, son solamente 10 grados de extensión. Claro, pues usted hace ejercicio y tiene más laxitud y pues obviamente ha entrenado, pues probablemente haga 10, 20, 30, 40 grados. No quiere decir que sea una patología. Estamos hablando de un paciente normal que no hace ejercicio, que no es un gimnasta olímpico. ¿Qué? ¿Listo? Muy bien. El otro movimiento de la cadera, mírenlo allí. 40 grados hacia afuera y 30 grados hacia adentro. ¿Qué será? De 40 grados, ¿qué movimiento es? Bueno, espérenme, vuelvo un poquito, perdón. ¿Quién hace la extensión de esa cadera? Principalmente el músculo que se llama el glúteo mayor. Lo vamos integrando importante. Ahora hablemos de la abducción, que es la que dice 40 grados de abducción. Ahora, si usted es especialista en taekwondo como el doctor Neville, pues seguramente hace más de los 40 grados que llega allí. Estamos hablando nuevamente de personas así que no sean deportistas de alto rendimiento. ¿Okay? 40 grados. ¿Eso? ¿Qué músculos podrán hacer función allí? El tensor de la fase lata es uno, muy bien, ¿qué otro? El glúteo mayor, sobre todo, más que porque el glúteo mayor es el que coge la cabeza y alcanza a hacer esa rotación externa. Nosotros somos más rotadores internos, de hecho. ¿Eso? Y la aducción, perdón, de 30 grados sin nada. Una serie de músculos se llama aductores, principalmente de función de ellos. Y después van a darse cuenta que casi todos están nervados por el mismo nervio. ¿Sí? Entonces comparten varias cosas. Y allí lo que tenemos, bueno, ahí un poquito más de la rodilla, más que de la cadera, es esa rotación. Bueno, lo que trata es que molestar ahí en el dibujito es la rotación interna y externa de esa cadera. No tanto la flexión, sino lo que está haciendo es un movimiento así, de rotación, ¿sí? De hacer esa rotación interna y externa que le podemos hacer de otros movimientos también, pero es básicamente ese movimiento. Ahora, que ustedes tienen que saber exactamente los grados, no, pero sí tienen que tener una idea de cuál es el grado de movimiento. Sobre todo por lo que les decía ahorita, para usted detectar cuándo está limitado, cuándo no lo puede hacer. ¿Sí? O sea, en la perlaxitud y hay otra sintomatología que usted pueda sospechar de otras cosas, pues listo, también. ¿Sí? Hay que mirar. O si está muy laxo solamente de un lado y el otro no. También la simetría también es muy importante. Y si esta pierna hace todo y la otra está quieta, pues hay que mirar qué pasó con la otra. ¿Ok? Ese es el punto. Muy bien. Y aquí lo estamos viendo, pero también la rotación interna y externa, pero en otra posición. ¿Sí? Que también ¿no? Pues lo podemos colocar el paciente. Recuerden que la articulación de la cadera, al igual que el hombro, pueden hacer todos los movimientos. ¿Sí?
circunducción, rotación interna, externa, flexión, extensión, abducción, aducción, todos los grados de movimiento, porque es una artrosis, y como dijimos, tiene 3 grados de libertad. Lo mismo pasa en la articulación del hombre, que lo hacíamos el semestre pasado con la lesión del manguito rotador. ¿De acuerdo? Que se acuerden de los músculos del manguito rotador. Mínimo, eso es lo mínimo que esperamos que se acuerden. Muy bien. Entonces entramos a mirar un poco también, un poquito más como diría el doctor Acero, en esa articulación que está pasando desde el punto de vista de la irrigación. Miren eso tan interesante. Igual vamos a ver, obviamente, la arteria. Pero quiero hacer énfasis en lo que está pasando ahí con la articulación. ¿Quién está irrigando ahí la articulación? La parte de no es lo mismo, es el reversa, pero es lo mismo. Entonces, esa arteria viene de la arteria ilíaca externa. ¿Sí? ¿Recuerdan bueno, vamos al origen desde la aorta? La aorta se divide en una ilíaca común, y esa ilíaca común nos da una ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca interna, espero que ustedes lo tengan claro, se va por allá por la región perineal, perdón, región perineal no, sino la región pélvica, y irriga todas las estructuras que están ahí presentes. Entonces, esta ilíaca externa, pues se continúa y pasa por debajo, como ustedes lo ven allí en la imagen que tienen allá, por debajo del ligamento inguinal. Si no lo tienen claro cuál es el ligamento, ahí tenemos a ese ligamento inguinal. Y una vez eso pasa, esa arteria que era ilíaca externa se empieza a llamar femoral. No es que cambie la arteria, no se está bifurcando. Simplemente, en ese proceso de transición, esa arteria que era ilíaca externa, apenas pasó el ligamento, se convierte en arteria femoral. Y esa arteria femoral nos da varias ramas, pero nos vamos a detener un poco acá. Y usted ve lo que hace esa arteria es que se divide en una rama profunda de la arteria femoral. Esta ramita es la que nos interesa en este punto. Y esa rama profunda lo que nos interesa son unas dos ramas que usted ve que están haciendo como una vuelta. Una por delante y una por detrás. Llaman de hecho la arteria circunfleja. Circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial. ¿Qué están haciendo con esa cabeza del fémur? La están rodeando, la están encerrando para darle muy buena ¿qué? Irrigación. ¿Por qué? ¿Por qué necesita buena irrigación? Porque primero tiene mucho movimiento y segundo tiene que producir el líquido, si no viene. Y no puede producir porque eso viene igual de la sangre, o sea, no lo saca así como de la nada. Lo saca obviamente de la sangre, esa membrana lo produce a través de procesos y lo filtra como tal de la sangre. Pero miren, hay algo que pasa muy importante. Bueno, dos cosas. Uno, observen allá y observen aquí qué pasa hacia allá, hacia la cabeza. Miren allá. ¿Se acuerdan del ligamento? De la cabeza del fémur. Miren que tiene una pequeña arteria, chiquitica pero sumamente importante. Se llama la arteria del ligamento redondo de la cabeza del fémur. Y es rama de esas arterias circunflejas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema acá? Que si esa arteria por alguna razón no recibe muy buena irrigación, no recibe muy buen flujo, se va a producir una necrosis. ¿De quién? ¿De la del acetábulo? No. ¿De quién? De la cabeza del fémur. A veces la causa, ¿cuál puede ser? ¿Qué causa se ocurre que pueda pasar en un paciente? No, puede ser, pero claro. Tronco arterial es raro. Es menos, pero arterial es raro. ¿Es una fractura de qué? ¿De qué parte del fémur? No sé si ya te lo estudiaste. De la cabeza sí, pero no sería. ¿Qué parte es la que están viendo las arterias? Mira por donde están descubriendo. ¿Cuál cuello? ¿El cuello? ¿Para que así como en el número hay dos cuellos, aquí también hablamos de dos cuellos? ¿Cuál y cuál? ¿El cuello anatómico y el cuello quirúrgico? ¿Dónde estaban las arterias? ¿Cuál es? El cuello anatómico. ¿Verdad? El cuello sí, anatómico, sí. ¿Sí? Es el cuello anatómico. Y es ahí donde si hay fractura en ese punto, ¿se van a lesionar las arterias? Muy probablemente sí. ¿Y quién va a sufrir? La cabeza del fémur. Entonces, muchas veces, cuando hay ese tipo de fracturas, a pesar de que no esté lesionada la cabeza, terminan reemplazando la cabeza. ¿Por qué? Porque saben que si la dejan así quieta, pues va a ser necrosis. Pues tener un tejido necrosado, pues no es nada bueno para tener dentro del cuerpo. ¿Listo? Pero hay personas jóvenes que por alguna razón no se entiende muy bien la parte fisiológica por qué pasa, pero pierden la irrigación de esa pequeña arterita también. Y se llama una necrosis avascular de la cabeza de avascular es porque la causa pues, no es una causa vascular, no es un trombo, no es una isquemia, sino simplemente pasa. ¿No? Entonces tienen una necrosis de esa cabeza y hay que reemplazar la cabeza del fémur. A los pacientes somos jóvenes, realmente en edades por las que ustedes están ahorita. ¿No? ¿Cuál va a ser el síntoma?
de esos pacientes? Dolor. ¿Por qué? Por la inervación. No por la irrigación, sino por la inervación, ¿no? Ahora, la pregunta sería entonces, ¿quién va a inervar a esta articulación? ¿Cuál será ese nervio que llega allí? Bueno, hay varios, pero hay uno que obviamente que toma, puede ser principal. Bueno, tú si los libros hablan de 4 o 5 nervios, pero ¿cuál quiere usted que es el nervio acá que entraría? Que de hecho está muy cercano a la arteria. El nervio femoral. ¿Que viene de dónde? Es que no lo hemos visto en propiedad, pero hay que irlo elaborando. El plexo lumbar. Entonces, en el miembro inferior, a diferencia del superior, tenemos dos plexos. Uno se llama el plexo lumbar, que ustedes lo han ido viendo por los laditos, por ahí han ido viendo el ilicogástrico, por allá el iliquinal, por allá en el momento vieron el subcostal, ¿cierto? Les han hablado del femoral cutáneo lateral, ¿sí? Del genitofemoral, por allá en la parte genital. Esos son ramas del plexo lumbar. ¿Por qué lumbar? Porque va del L1 hasta el L4 más o menos, ¿no? Pero existe también un plexo que se llama lumbosacro. ¿Por qué lumbosacro? Porque arranca entre el L4 y el L5 y tiene AC1, AC2 y AC3. ¿Y quiénes salen de ahí? Salen otros nervios para otros lados. Tal vez el más importante, el que más recuerdan ustedes, el nervio pudendo, ¿sí? Y el nervio ciático, que es un nervio que vamos a ver también con algún detalle ahorita. Otros nervios también, como el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio para el músculo piriforme, que lo van a ir mirando cuando estén viendo la parte de la musculatura. Pero el punto va que eso va a generar mucho dolor en el paciente, o el síntoma tal vez va a ser que consulte por dolor. Y una de las cosas que usted tiene que entrar a mirar es, pues si no hay una necrosis vascular de la cabeza, ¿no? Entonces téngalo ahí como en la cabeza, paciente joven con dolor en la cadera. Si es una señora de 89 años, pues probablemente hay una artrosis de la cadera. Hay que mirar el grado de degeneración para ver si hay que hacer un reemplazo total de cadera. ¿Alguien tiene aquí familiares con reemplazo total de cadera? Entonces ya saben que es una cirugía, es compleja. Si les va bien, se recuperan a veces muy bien, pero pues la cirugía, el proceso y la rehabilitación es bien compleja, porque hay una gran cantidad de estructuras aquí relacionadas, ¿no? Les voy a dejar por ahí el link de un reemplazo para que lo miren, para que miren cómo la cirugía, pero pues queda como de chismología autónoma, ¿no? Muy bien. Y lo mismo, y pasamos a la otra articulación, a la articulación de la rodilla, ¿no? A la articulación de la rodilla. Esta articulación, como ustedes lo ven en el caso, creo que no tengo que hacerles demasiado énfasis. También se desgasta mucho, pero también, además de eso, es proclive a lesión de tipo muscular o de tipo, cuando en personas de alto rendimiento, ¿cierto? Generalmente en fútbol, pero en cualquier otro deporte se pueden lesionar. Entonces puede haber lesión de los ligamentos, tanto colaterales como mediales. Inclusive a veces uno se lesiona los ligamentos. Bueno, los que somos futbolistas de cada 6 meses, pues muy fácilmente se lesiona un ligamento en una de esas jugadas, ¿sí? ¿No? Entonces, porque no está entrenado y pues, el ligamento se lesiona. Bueno, puede que usted no lo sienta y que después cuando él va a jugar, pues ahí sienta la lesión o empieza a marcar la lesión, ¿no? Muy bien. Habíamos dicho entonces que así igual lo vamos a ir mirando, pero ahí les marco los ligamentos y las estructuras que están relacionadas con esa articulación. Pero digamos que nos vamos a enfocar sobre todo en esos ligamentos que hemos visto en el transcurso del paciente. Por más que los demás también son importantes, pero los que ustedes van a hablar, los que deciden práctica médica, lo tienen claro, son los ligamentos colaterales, laterales y mediales, y los ligamentos cruzados anteriores y posteriores. Entonces, esos son los que usted debe estar preparado para evaluar y lo van a aprender a evaluar. Los que no han hecho práctica médica lo van a hacer en práctica médica, ¿no? También están los meniscos, como sitio de probable lesión de esos ligamentos. Ahora, tiene algo ahí. ¿Por qué aparecen los meniscos acá? ¿Qué son los meniscos? Un fibrocartílago también, muy bien. ¿Y por qué están ahí? Para amortiguar el movimiento. ¿Sí? Casi, tal vez hay otras articulaciones más específicas, por ejemplo, las de la temporomandibular, que pueden tener un disco. Pero acá el menisco es casi que es propio de la articulación de la rodilla. Y también se puede desgastar y también se puede lesionar. Y la lesión meniscal a veces es más frecuente que inclusive la misma lesión de los ligamentos. ¿So? Entonces, como les decía ahorita al principio, pues aquí tenemos 3 articulaciones. Patelofemoral, de la patela y el fémur, que es una articulación sinovial, ya sabemos de qué género. ¿Qué hacemos con la rodilla? Entonces, ¿qué género es esa articulación? Les dije ahorita al principio, sí, la memoria de trabajo está ahí. ¿Eso qué es articulación? ¿Qué no? Se llama troclear, es una tróclea, pero la
femoral. Estoy hablando solamente de la patelo-femoral. Es una troclea. Y la patela, o sea, la rótula, solamente se articula con el fémur. Y se articula con la tibia es que algo pasó. O sea, es una lesión, no es normal. El huequito, no se alcanza a ver, pero ahí está, o se alcanza a ver ahí por transparencia, por detrás de la patela, de la rótula, que tiene en particularse con ella, es en el fémur, no en la tibia. La tibia no tiene nada que ver con esa articulación. Hay gente que la tiene mal alineada y pues puede terminar articulándose con otras cosas, pero lo normal es que no. ¿So? Ahora, la otra es la fémuro-tibial. Entre el fémur y la tibia. Y ahí, si usted está estudiando fisiología, sabe que esos dos pases del fémur se llaman cóndilos. Por lo tanto, no le queda otra opción que esa articulación sea condila. ¿Y la condila qué grado de libertad tiene? Tiene 2 grados de libertad, por eso puede ser algo de rotación, fuera de hacer la flexión y extensión, puede ser algo de rotación interna y externa en la rodilla. So. Y la otra, que también está presente, aunque no esté literalmente en la rodilla, pero está muy cerca allí, es la que hemos hablado de la tibio-peronea, pero proximal. Pero a diferencia de la distal, que no es sinovial, esta sí es sinovial y es plana. Miren que tenemos 3 géneros diferentes, de los 6 tenemos 3 acá. 3 géneros ahí didácticos. ¿No? Todos forman parte de la estructura. Cualquier cosa que falle ahí pues va a afectar la articulación de la rodilla. No solamente por la rodilla per se, sino por los ligamentos que están presentes allí. Algunos se insertan allí en esos huesos. Entonces también, si se afectan los huesos, vamos a tener alteraciones de la función de la rodilla. Muy bien. Aquí la vamos por detrás, pero básicamente lo mismo. Aquí hacerles énfasis aquí en los cóndilos, para que lo recuerden muy bien. Y aquí vemos también algo muy importante. Y es que la rótula, esa posición de la rótula, es debida a una serie de tendones. A 4 tendones que pertenecen a qué músculo? Al cuádriceps femoral. Muy bien. Esos 4 tendones, una de sus funciones, por más que también extienden obviamente la rodilla, es mantener también esa rótula en su posición. A veces los pacientes que tienen una mal posición de la rótula, que puede pasar, los ponen a fortalecer precisamente algunos de los músculos del cuádriceps para que compense esa mal posición de la rótula. Más que intervenir en el proceso quirúrgico o hacer algún tipo de intervención quirúrgica. ¿No? Y ahí se forma el tendón, ustedes lo han percutido muy bien, algunos mejor que otros, pero ahí más o menos lo hacen, que es el tendón ¿qué? Rotuliar. Que es donde hacemos el reflejo rotuliano, porque precisamente estamos estimulando la respuesta del cuádriceps femoral. O sea, que es una respuesta de... ¿Qué espero yo en el reflejo? Que el paciente haga bien. ¿Qué haga qué? Haga extensión de la rodilla. Bien. Esa es la función del cuádriceps. Aquí se le olvida la función del cuádriceps, pégase ahí con el martillo y se recuerde por la función del cuádriceps. Suave, ¿no? Porque después se me lesiona. ¿No? Además de eso, hay algo de grasita allí, miren, hay algo de tejido adiposo allí que protege o que le ayuda a lubricar allí la articulación. Y vamos entrando un poquito y empezamos a ver esos ligamentos. ¿No? Miren esos ligamentos, entonces miren los ligamentos colaterales, miren el ligamento colateral lateral o peroneo, y por aquí está el ligamento colateral tibial. ¿No? Señalarlo acá para que lo vean. Lateral, mírenlo aquí. Y miren el colateral tibial. ¿Qué diferencia? Obviamente, fuera de que uno es lateral, otro es medial, notan en esos ligamentos. El tibial está más insertado entre la articulación. Bien. Y eso tiene una relación directa con el menisco, como tú lo estás diciendo. ¿Eso? ¿Y qué implicaciones clínicas tiene eso? ¿Qué pensarías tú en tu paciente ya en tu vida real? Lo que está diciendo acá es que el ligamento colateral medial, ustedes noten en la imagen, se alcanza a ver, está más insertado dentro de la articulación. Mientras que lo del colateral lateral sí está ahí, pero se ve inclusive un espacio entre la articulación y el ligamento. ¿Qué implicaciones tiene eso en la vida real? En su paciente dentro de 3 o 4 años, antes de 2 años, que ya en medicina está. ¿Qué será? Entonces, en general, cuando usted tiene una lesión del ligamento colateral medial, casi que al 100% está seguro que es una lesión meniscal también. Entonces, si se lesionó el ligamento medial, es muy probable, 99%, que se haya lesionado también el menisco. Mientras que si la lesión del ligamento colateral lateral, pues probablemente no haya lesión meniscal. Y es muy diferente tener no solamente una lesión del colateral lateral, ¿sí? Y solamente el ligamento, que pues, va a recuperarse, que tener eso y una lesión meniscal. Eso implica, obviamente, mucha más circunstancia y probablemente inclusive una intervención quirúrgica en el caso, pues, dependiendo del grado de la lesión, obviamente. Entonces, es muy importante que recuerden eso.
Aquí hay un ligamento colateral, un ligamento, perdón, oblicuo que refuerza un poco un músculo que va a estar aquí, que es este musculito, que es el músculo popliteo, y de ahí viene su nombre, de ligamento popliteo. Este es el ligamento que estamos viendo acá. ¿Listo? ¿Cuál es la función de estos dos ligamentos colaterales? ¿Qué decían en práctica médica? ¿Cuál es la función? Estos dos ligamentos que vimos en la primera parte. Limitar el movimiento. ¿En qué sentido? Pues lateral. Movimiento lateral, que no se desplazan tres huesos que están ahí, cuatro huesos que están ahí. Y tienen que estar bien armonizados para que se haga un buen movimiento. Si se mueve un poquito para el lado, pues va a afectar el movimiento. ¿Hay algún grado de movimiento? Sí, claro, hay un grado de movimiento, pero se limita por esos ligamentos. Signo que está lesionado, pues que usted coge un rodillo ahí. Así que le baila para los lados. ¿Vale? ¿Claro? Diferente a la función de estos ligamentos que vemos acá, que son los ligamentos que cruzados. Cruzado anterior, y como esto es una esta posterior, pues primero vemos el posterior y allá adelante vemos el anterior. Entonces, cruzado anterior y cruzado posterior. Anote por favor esta mnemotecnia. AEPI. Repito, AEPI. Así tal cual. O sea, la letra es más fácil. AEPI. Pues esa mnemotecnia, si se la aprende bien, entiende la inserción de esos ligamentos. ¿Por qué? Porque el ligamento anterior, que es la A de la AEPI, va a insertarse en el cóndilo externo. Por eso AE. ¿No? El ligamento cruzado anterior va al cóndilo externo. Y el cruzado posterior, la P, va al cóndilo interno. Ahora, solo una aclaración. Van a la cara interna de los cóndilos. No va a la externa. Obviamente no pueden ir afuera. Van a ir adentro. Entonces, a veces les van a decir, y ahí es donde se confunden. Por ejemplo, dicen al anterior, dicen, va a la cara interna del cóndilo externo. No, sí, está en la superficie interior del cóndilo externo. No está diciendo que vaya por fuera, no. Está diciendo que va a esa parte. Y por eso se cruzan, no podrían ir en el mismo sentido, porque si no, no se cruzaría en el mismo sentido. ¿Y cuál es la función de ellos? Es lo mismo, estabilidad en qué sentido. Del anterior es anterior y del posterior es posterior. ¿Y cómo los evaluamos? Exactamente haciendo eso. Recuerden, la evaluación es tratando de moverlo hacia adelante y tratando de moverlo hacia atrás. Eso es todo. Eso es todo el juego de los ligamentos cruzados. ¿No? ¿Se lesionan? Sí, mucha frecuencia. ¿Qué vamos a hacer para reemplazarlos? ¿Alguien sabe? O sea, se rompió completamente. ¿Qué hacen? Ponen babita y un poquito de pegastex. ¿Pero de dónde sacan el ligamento? Ah, ¿el tendón de quién? Puede ser del semimembranoso, o sea, hay otros músculos del cual sacan un pedacito del tendón, un pedazo, no todo el músculo, sacan un pedacito y tratan de reforzar ahí. Obviamente eso es un tejido que ya no es un tejido natural, o sea que no va a ser el 100%, o sea que tiene una probabilidad de una lesión, o probablemente no quede tan fuerte. ¿Qué debe hacer el paciente para reforzar? ¿Quién le puede ayudar? El ligamento por tanto no le puedo hacer nada, ¿sí? ¿O yo puedo volver más fuerte al ligamento? No, tengo que volver más fuerte a los músculos, el cual es el uno, ¿qué más? Para lo están conociendo, que es el otros. ¿Quiénes están acá el cuádriceps? ¿Y aquí atrás cómo se llaman? Los isquiotibiales. ¿Ustedes saben cuáles son? Pregunta el juez. Bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Son las manos isquiotibiales. ¿Por qué? Porque van de la tuberosidad isquiática a la tibia. Aunque el bíceps no está cierto, pero ténganlo ahí en su cabeza. ¿No? ¿Vamos claros hasta ahí? Muy bien. Y entonces, ¿quién irriga a esa señora articulación de la rodilla? Mira, ahí están los colaterales un poquito más bonitos. Y ahí, como les decía, también los grados de libertad. Ahora, mira, no, pues que la rodilla pues hace flexión y extensión. Pues claro, función principal. Pero también podemos hacer algunos otros movimientos como los que ven allá. Una ligera rotación externa y una ligera rotación interna. Ligera, ligera. Si da toda la vuelta de las rodillas es porque algo está pasando. ¿Okay? Es una ligera rotación. ¿Okay? Ahí están los grados para que más o menos lo tengan presente. Listo, aquí vemos mucho mejor los ligamentos, miren cómo se ven de bonitos, y se empieza a mirar muy bien los meniscos, ¿sí? De esa forma, de la forma de los meniscos. Hay una diferencia importante de los meniscos, ¿sí? Y es en la forma, miren cómo este tiene forma de C, este es el ligamento lateral, y ese es un poquito más completo, como en forma de oro, en los libros, que es el menisco medial. Eso no tiene demasiada implicancia clínica, o sea, no lo hace mejor médico, más médico que sepa que no es no, no pero sí, y que sí sepa que se lesionan, sobre todo en la faceta posterior, como se los describía en el video lecturio en la explicación, ¿no? Y eso afecta obviamente la estabilidad de la articulación y la hace menos mal. ¿Quién irriga?
Entonces, ¿qué pasa? Si seguimos a la arteria, ¿se acuerdan de la arteria femoral? Tenemos que dar unas ramitas por allá y ella va a hacer algo y es que va a atravesar un músculo. Literalmente va a ir, mejor dicho, hay un músculo que le hace un huequito literalmente que se llama el músculo aductor mayor. Ese huequito se llama el anillo de Fonter. Fonter como cazador en inglés, así se llama. No porque haya sido un cazador, sino que se llama el señor Figueroa. ¿Bien? O, si no se quiere complicar porque a usted no le gusta el inglés, entonces le quiere el anillo del tercer aductor. Bien, funciona. El que quiera, no hay problema. Lo importante es qué pasa con el anillo. Esa arteria se llamaba femoral. Pero una vez pasó por el anillo, la arteria se empezó a llamar poplitea. ¿Y dónde está la parte poplitea? Toque central de la rodilla. Todo lo que de eso se llama la fosa poplitea, esa partecita que tiene detrás de su rodilla. Esa arteria que están viendo ustedes aquí en la imagen está pasando por allí. Y esa arteria es una que me da ramas para la rodilla. ¿Cuántas ramas? 5 ramitas colaterales, todas para la articulación de la rodilla. Miren la importancia de la irrigación allí. 5 ramitas solamente para eso. Para ir a la articulación de la rodilla. Ya después se encarga de la pierna y el pie, unas que van por allá. Pero allá arriba hubo otras que irrigaron aquí el muslo y lo demás. Pero esas 5 van específicamente a irrigar a esa rodilla. A darle toda esa función. De ahí la importancia de esa irrigación. ¿No? No es algo fácil en la parte de no sabe, usted simplemente es al revés. ¿No? Es exactamente lo mismo. Aquí no cambian de nombre, se llaman exactamente iguales. No hay ningún problema. ¿No? ¿Y quién va entonces? Le da la inervación acá. Entonces acá las rodillas tienen una doble inervación. Tanto el nervio femoral, también, se cansa de llegar un poco hasta allí, pero también empieza a entrar un nervio que se llama el nervio ciático. Ese nervio ciático es bastante grande, o sea, pues, en el transcurso de esta semana y la siguiente que viene, pues estoy de pie, de esa función específica de ese nervio ciático, cómo se encarga de inervar todo lo que es de la rodilla para abajo. Sin embargo, algo del femoral alcanza a llegar hasta la rodilla. Recuerden que ese ciático, como les decía ahorita, pues viene el nervio de donde el plexo sacro. Mientras que el femoral viene del plexo lumbar. O sea que tenemos inervación de ambos plexos, tanto el plexo sacro como el plexo lumbar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Que no es muy larga, no pretendemos que fuera sumamente larga, porque tampoco queremos sobrecargarles cognitivamente. Durante clases, 3 clases, y su cerebro ya está así, y diciendo almuerzo, desde que comieron como a las 11, apenas un almuerzo. El objetivo, muchachos, fundamental es que ustedes tengan claro la importancia de estas dos articulaciones. Y por eso viene que decimos sumas, que casi nunca, normalmente decimos las y listo. Se acabó la sesión. Pero en estas dos sí nos interesa que usted vaya un poquito más allá. El doctor Diego de mañana va a empezar a hacer disección de la rodilla para que usted pueda ver esos ligamentos, para que lo pueda delimitar, para que lo pueda ver más detalle. Entonces, seguramente cuando usted llega el jueves, probablemente ya está en un grado de disección. Ahora, si usted no quiere ayudar a disecar, pues tiene primero que leer cómo se hace. Y segundo, tener su equipo de disección. No aprenden a disecar, sino pero tiene que tener idea de cómo se hace. Y el doctor Diego es el que, o sea, no lo pueden hacer solitos, tiene que estar alguno de nosotros acompañando. Por el bien de ustedes. Porque después para que los dos estén cruzados, así lo preguntamos por allá. No hay problema, no hay problema de ustedes. Cuestión también de ustedes como grupo, tanto ustedes como los muchachos de cuarto, pues que estén pendientes que esas disecciones se mantengan lo mejor posible. Por eso también es importante su equipo de disección, pinzas, señaladores para que manipulen de las nuevas maneras. Tenemos 2 cadáveres, ¿sí? En este momento que son nuevos, entonces se van a empezar a disecar y la idea es que se mantengan el mayor tiempo posible en las mejores condiciones que podamos, ¿no? Pues probablemente si van a interactuar con ellos, si de pronto alguno va a poder disecar, probablemente sí, pero con las condiciones que les digo. Primero sabiendo qué va a hacer, habiendo estudiado el proceso, tiene que leer un libro de disección, cómo se diseca, si quiere disecar rollo. Yo leí, yo sé cómo se mete uno allá. Y siempre con la visualización de alguno de los docentes, ¿no? Vale, igual tenía que estar súper pendiente de eso, pero pues nosotros debemos recalcarles y que obviamente aprovechen el recurso porque, como ustedes se dieron cuenta, no es fácil. No es fácil hoy en día tener cadáveres. Casi todas las universidades están sufriendo por eso. Tenemos la fortuna de tener 2 y esperamos tener más con el proceso que vamos a empezar a hacer, pero hasta ahora tenemos 2. ¿No? Entonces también les pido que recen por el alma de las 2 personas que se donaron. ¿No? Que recen por el alma de las 2 personas, ¿sí? Que son católicos, pues una oración no sobra. Le pueden preguntar a Jenny cómo se llama y pueden hacer una oración por eso. No chismosean ni piden una oración. No viene al caso, no le interesa qué pasó, el que murió, no hay problema de ustedes. No. Esto está en la reserva del paciente, siguen siendo pacientes y estos son sus primeros pacientes reales. Ustedes van a intervenir. ¿No? ¿Preguntas?
¿Dudas? Bueno, entonces procedan a almorzar, muchachos.